reunir con características propias como que el alveolo tiene que estar bien ventilado, que todo alveolo tiene que tener una continuidad cercana con algún capilar o algún vaso para poder permitir el intercambio gaseoso. Además, que entre el vaso y los alveolos debe haber unas características mínimas en en la solubilidad de la capa, en el espacio intracelular, extracelular, que la membrana basal por la cual van a discurrir esos gases no sea alterada o que no haya un aumento del espesor de esta membrana, haciendo difícil o dificultando el pasaje de los gases. Ahora, hay que tener en cuenta que para el transporte del oxígeno depende mucho de la afinidad que tiene la hemoglobina frente al oxígeno. Y el dióxido de carbono se transporta, una parte es unida a la hemoglobina y otra es diluida en la sangre, en su composición de bicarbonato y un ion de hidrogenión. Hay que tener en cuenta también que el dióxido de carbono proveniente de todo el sistema, de la región sistémica, es de los elementos de desechos celulares. Cuando se producen los procesos oxidativos celulares propiamente, uno de los elementos de desecho es el dióxido de carbono. Entonces, estos son recolectados a través del sistema sanguíneo y posteriormente llevados a la parte pulmonar para su posible desecho o eliminación. Hay que tener en cuenta que para poder hablar de algún tipo de emergencia respiratoria tenemos que saber o establecer cuáles son los patrones normales de una frecuencia respiratoria. Sabemos que la frecuencia respiratoria en adultos es de 12 a 20, en niños de 20 a 30 y en lactantes de 30 a 50. Hay que tener en cuenta también que la función respiratoria, el patrón respiratorio cumple dos características, que es un proceso inhalatorio y exhalatorio, inspiración y exhalación, y que tienen un patrón propio. Cuando se hace un patrón normal, sin ningún tipo de ejercicio o exageración del patrón respiratorio, lo que prima al momento de la inhalación es el ingreso del aire, la distensión o la modificación de los diámetros antero-posterior y transversos de la caja torácica. El participante Jaime Montoya tiene la manito arriba. ¿Algún comentario? Sí, buenas noches, ¿cómo está? Un favor, yo tengo una pregunta con respecto a lo que es, bueno, por temas de, digamos, de una persona que está sin pulso, sin respiración. Bueno, ahora se tiende a colocar un pulsoxímetro para poder medir la cantidad de oxígeno y pulso que tiene esta persona. ¿En qué medida yo debería de considerar para el pulso y para la respiración para poder aplicar el RCP? Las características para el RCP, bueno, son, primero es que haya una persona que no tenga función respiratoria y su función cardíaca sea inexistente o ineficiente. Ahora, usted habló con respecto al pulsoxímetro. El pulsoxímetro es una herramienta que debe utilizarse principalmente para poder saber cómo está la saturación de oxígeno, que es a través del lecho unguial, en la cual vamos a ver que pueden ir de 100 a 95, que es un patrón de oxigenación normal. Menos de 95 ya se considera un grado de hipoxemia, pero también hay que tener cuidado con estos elementos porque hay características que se deben de cumplir. Si hay una persona que tiene o ha estado expuesto a condiciones de frío extremo, la captación del implemento a través del láser que va a ser en el lecho unguial no va a ser el mismo y la interpretación de estos datos no van a ser los adecuados. Ahora, con respecto también a la saturación de oxígeno frente a otro escenario, por citar un ejemplo, ¿no? Si queremos saber el grado de oxigenación, pueden haber interpretaciones inadecuadas. Por citar un ejemplo, una persona que haya salido de un incendio, le ponemos el pulsoxímetro, la oxigenación que va a marcar es como si estuviera normal, pero si nosotros lo vemos va a tener hambre de aire, dificultad de oxigenación, porque en vez de que el oxígeno se haya unido a la hemoglobina y que la hemoglobina permite el pasaje o el transporte de este compuesto químico,
lo que va a hacer es que ha competido con el monóxido de carbono saturó los lugares de unión de la hemoglobina y no permite un adecuado transporte, entonces la deficiencia en la entrega de oxígeno va a persistir por más que el pulsoxímetro marque una oxigenación adecuada. Retomando el tema del RCP, es propiamente ver que no haya función de bomba, no haya una frecuencia respiratoria adecuada y pérdida de conciencia, usted inicia RCP inmediatamente. Ahora, en condiciones de pandemia, lo que no se va a hacer es una ventilación directa, sino a través de un elemento considerado ventilación por presión positiva, que es el AMBU. Espero haber despejado su duda, su consulta con respecto tanto a lo que es el RCP, cuándo se debe iniciar, y también con respecto a lo del pulsoxímetro que mencionó. Sí, no, mi pregunta más que todo está basada, o sea, yo ya sé que el RCP lo aplica cuando la persona no tiene pulso y respiración. Yo me voy al hecho de que cuando yo le coloque el oxímetro a esa persona, a la víctima, llamémosle así, yo cuándo debería, según los valores que me dé ese pulso oxímetro, y debería de aplicar el RCP. O sea, tiene que marcar el pulsímetro cero pulso, cero oxigenación, o basta con que me marque, digamos, 30 en pulso y 70, 60 en oxigenación. Pero vamos a ir en detalle. Mire, vamos a hacer desde el inicio. Una persona que requiera un RCP significa que ha tenido pérdida de conocimiento y la función de bomba es ineficiente o no existe. Si no existe, la transmisión de pulso es cero. Ese pulsoxímetro va a marcar cero. Si es inexistente, hay otra persona que tiene su micro abierto. Por favor, le voy a rogar que me desactive su micro. Un momento, por favor. Ya está. Muchísimas gracias. Lo otro, el pulsoxímetro no va a poder captar la frecuencia cardíaca. O sea, usted para poder hacer RCP no necesita tener el pulsoxímetro. En ninguna de las guías menciona que usted utilice el pulsoxímetro como un indicador para poder iniciar el RCP. Es más, usted para poder evaluar el RCP lo que tiene que ver es a través de la manipulación directa en los pulsos carotidio o radial. Y ahí usted inicia RCP, sabiendo que no hay una función de bomba. Un implemento que usted también podría utilizar para lo del RCP, de repente si es un monitor cardíaco, eso sí es más especializado, que podemos saber cómo está la función de bomba. Correcto, entonces, habiendo intentado despejar la duda que mencionó su colega, vamos a continuar con respecto a la sesión. Estuvimos hablando con respecto al patrón respiratorio. El patrón respiratorio es un proceso que involucra tanto la inhalación, inspiración, exhalación, que este va a ser un patrón pasivo, o perdón, mejor dicho, cuando es sin ninguna actividad de esfuerzo, que requiere esfuerzo, lo primero que va a variar es el patrón torácico, en la cual los diámetros antero, posterior y transversos van a modificarse. Posteriormente, conforme va a ir aumentando la compliance, la distensión de la caja torácica, puede haber cierto movimiento de la cavidad abdominal. Y esto siempre es presumible en etapas adultas. En cambio, en los niños no es mucho la variación. El patrón respiratorio siempre es acompañado, patrón torácico con el abdominal. Entonces hay que tener consideraciones en qué etapas estamos viendo cómo está el patrón respiratorio. Y hay que saber que la caja torácica en cada momento de inspiración actúa de manera simétrica. Si el hemitórax derecho se eleva 1 centímetro, el hemitórax izquierdo se eleva de la misma intensidad, 1 centímetro. Otra consideraciones que uno puede tener para poder evaluar cómo está la función respiratoria es la parte de comunicación. Una persona que tenga algún tipo de dificultad en el sistema del funcionamiento respiratorio no se va a poder comunicar. Por citar un ejemplo, una persona que está con algún objeto extraño o un cuerpo extraño en la vía respiratoria superior, su manera de conversar o dialogar va a ser difícil porque va a tener primero la incomodidad, la necesidad de querer eliminar este cuerpo. Otro ejemplo, una persona que sufra de un broncoespasmo, sea un asmático, por decirlo así,
lo que ustedes van a escuchar es que su respiración al momento de hablar es entrecortado. Y eso también es uno de los patrones que uno va a evaluar para ver cómo está el grado de severidad del asma en un proceso de crisis. Entonces, esas son las consideraciones. Al final de todo el PPT, de todo el slide, voy a poner dos videos en los cuales me gustaría que me acompañaran. Uno para ver cómo son los patrones respiratorios normales y el otro es cuando se ve un distrés respiratorio, ya sea en los niños o en los adultos. Hablamos con respecto a la profundidad, la movilización, amplexación del tórax frente a cada proceso de inspiración y expiración. Ver cómo el patrón respiratorio es adecuado y profundo y garantiza que los volúmenes corrientes y tidales sean los constantes y adecuados. Otro es que hay sonidos respiratorios presentes. ¿En qué sentido? Cuando uno inhala o exhala, existe un sonido común, tradicional, que lo podemos escuchar, pero también si tuviéramos la oportunidad de auscultarlo a través de un estetoscopio, cada segmento del árbol respiratorio va a tener un sonido específico. Entonces ahí es donde vamos a saber qué es lo que se encuentra. Y los sonidos anormales, tales como crepitantes, sibilantes, roncos, nos van a indicar dónde pueden hacer las alteraciones y los posibles efectos dañinos, perjudiciales a nivel del árbol bronquial. La expansión de la caja torácica, como les menciono, tiene que ser simétrico y constante. Ahora, hay que tener en cuenta también que este tipo de evaluación con respecto a la expansión de la caja torácica tiene que ser evaluado en detalle para cada uno de los pacientes o cada una de las personas que vamos a evaluar. Porque no es lo mismo evaluar a una persona que tiene, por decir, una escoliosis o que tenga algún tipo de deformidad o trastorno a nivel de la caja torácica, porque no va a poder mover de manera normal por más que no hubiera ningún problema o alguna enfermedad. Los otros son los esfuerzos, y para este tipo yo considero específicamente los esfuerzos esto, vamos a ver la evaluación visual, ver el uso de musculaturas accesorias, y ya mencionamos cuáles eran los músculos accesorios tanto de un proceso de inhalación y de exhalación. Sabemos que el proceso de inhalación o inspiración es un proceso activo, que es la contracción del diafragma, pero cuando queremos hacer una respiración profunda, esforzada, vamos a utilizar músculos. Primero, el primero que va a activarse es el músculo elevador de las fosas nasales, que es para aumentar el diámetro de las fosas nasales y pueda ingresar más aire del medio ambiente. El otro que se va a ver son los músculos intercostales externos que van a permitir que el arco costal que estaba en una condición oblicua se horizontalice y permita que los diámetros de la caja torácica varíen y permitan un mayor ingreso de aire. El esternocleidomastoideo, la porción que se fija tanto a la cabeza del esternón como de la clavícula, van a jalar el tórax hacia la región superior, permitiendo que también la caja torácica aumente en volumen. En caso de que hubiera un proceso de expiración forzada, van a ser procesos tales como principalmente son los músculos abdominales, recto, transverso y oblicuo del abdomen, los que van a aumentar la presión intraabdominal para que posteriormente sea transmitida a la región torácica y esta permita que el flujo de aire sea de exhalación, de salida. Con respecto a las respiraciones inadecuadas, primero es ver la frecuencia, cuantificar. Uno puede verlo por el movimiento de la caja torácica, cuánto se deprime, cuánto se amplexa. Otro, en caso de que no fuera sutil y fuera una respiración muy superficial y rápida, puede colocar la palma de la mano y sin estar diciéndole al paciente vamos a cuantificar cuántas respiraciones tienes, es cuantificar en un minuto cuántas respiraciones tiene. Otro es el ritmo, como les he mencionado, es un proceso inspiratorio, como si ustedes tienen la posibilidad de tener a una persona adelante suyo, sin mencionarle que lo están observando y visualizando el patrón respiratorio, van a ver que es un proceso inspiratorio y después viene un patrón de exhalación prolongado. Inspiración, expiración, inspiración, y se mantiene. Por más que esta persona haga algún tipo de esfuerzo, ya sea un ejercicio, se mantiene este patrón. En cambio, hay personas que empiezan, respiran, inhalan más, exhalan, inhalan más, exhalan. Son patrones respiratorios para ciertas determinadas enfermedades, tales como
el patrón de Kussmaul, de Chemnitz-Stroop, que son características para enfermedades tales como la coma por cetoacidosis, una hemorragia o hipertensión endocranial. Ahora, con respecto a la profundidad, es saber cómo se amplexa o cómo se deprime la caja torácica, y esto va a ser específicamente con alteraciones de la caja torácica o algún tipo de alteración por alguna noxa o daño. Por citar un ejemplo, si una persona ha sufrido un accidente, como el que vimos en el video de la sesión anterior, que se cayó aproximadamente unos 15 a 18 metros de altura, posiblemente el traumatismo que conllevó el golpe pudo haber generado algún tipo de fractura de las costillas, entonces esto va a dificultar que en el proceso de respiración sea adecuado. Entonces la amplexación y la profundidad que va a tener el movimiento del tórax va a verse disminuido. Hay que saber también con respecto a los sonidos respiratorios, como les he mencionado, eso vamos a ver lo que son los sibilantes, característicos de un proceso de asma por un broncoespasmo. También podemos encontrar sibilantes cuando hay un cuerpo objeto extraño en las regiones de los bronquiolos terminales. Un roncus, cuando se encuentra el objeto extraño a nivel de la tráquea o bronquios principales. Los crepitantes, que se encuentran específicamente cuando alguna sustancia, ya sea de carácter aéreo, discurre por un lugar que esté en contacto con agua. Disculpen. Entonces, esos son los sonidos anormales que van a poderse encontrar con respecto al sistema respiratorio. Otro es con respecto a ver las que son asimetrías de la caja torácica que hemos mencionado. Los signos indirectos que vamos a ver con respecto a algún tipo de deficiencia en la actividad respiratoria. Uno es la cianosis, la frialdad, y con respecto a la retracción de musculares en caso de uso musculatura accesoria. La respiración sube y baja con respecto al movimiento de la caja torácica y la respiración agónica. En esta parte, donde hemos mencionado que con respecto a la región de la piel, la cianosis y la frialdad, hay que tener bastante cuidado porque no es patoneumónico netamente del patrón respiratorio, ya que trastornos cardiovasculares, específicamente que dificulten el pasaje o la perfusión de los tejidos, van a emular también procesos cianóticos o de frialdad. Para tal sentido, tenemos que tener también en cuenta que no es lo mismo el patrón anatómico de un niño que de un adulto. En un niño, la cavidad oral a nivel del paladar blando y también de la lengua es fácilmente colapsable hacia la región posterior, obstruyendo el canal respiratorio o la vía respiratoria. Esto en el adulto ya es un poco más difícil, ya la lengua no es tan grande en proporción a la cavidad oral. Lo que viene a ser la tráquea a nivel de los niños también es más estrecha, la luz es más pequeña. En el adulto ya es un poco mayor, no hay tanta dificultad. ¿Qué otras cosas más con respecto a diferencias entre adultos y niños? Bueno, eso sería lo más primordiales, por los cuales tenemos que observar qué debe ser considerado. Había una mano, Pérez, le llegué a ver. ¿Alguna consulta con respecto al participante o Pérez? Buenas noches, profesora. Aquí para complementar con este tema de dificultad respiratoria, en el caso de recién nacidos se aplica el test de Silverman y Anderson para poder medir la dificultad respiratoria. El distrés respiratorio. Sí, la deficiencia respiratoria, de los cuales hay 5 parámetros muy importantes. Primero estaba el aleteo nasal, el quejido respiratorio, el tiraje intercostal, la retracción external y la disociación toracoabdominal. Eso nada más quería complementar. Correcto, sí. Agradezco su participación. Como usted menciona, este test es evaluado específicamente en neonatos y lo vamos a ver específicamente, si no me equivoco, en la sesión del día viernes o del día sábado, donde vamos a dividirlo por grupos etarios. Ahorita es una generalidad de emergencias respiratorias. Muchísimas gracias por su participación, se agradece. Hay que tener en cuenta también con respecto a la verificación de la ventilación adecuada. Y acá vuelvo a recalcar,
es saber identificar cuando el tórax se eleva o amplexa o deprime en cada uno de los procesos de inhalación y exhalación. La frecuencia respiratoria tiene que ser cuantificada bien. No es que vamos a mencionarle, vamos a hacerle la cuantificación de la respiración, o estamos evaluándole la respiración, por favor no hable, porque puede existir una mala interpretación, porque el paciente puede sentirse muy incómodo o muy agobiado por la situación de estrés y puede respirar de manera muy exagerada o puede deprimir voluntariamente su respiración y no podemos saber cuáles son las condiciones específicas del sistema respiratorio. Otro más es también saber cómo están las pulsaciones. Si hay algún tipo de dificultad respiratoria, usualmente se acompaña con una variación de las pulsaciones, de la frecuencia cardíaca. Si se eleva la frecuencia respiratoria, usualmente también se eleva la frecuencia respiratoria. Es un mecanismo de compensación para poder permitir que la circulación de la sangre permita un mayor transporte de oxígeno y pueda maximizar los requerimientos necesarios de cada uno de los componentes celulares. Hay que tener en cuenta que durante una ventilación inadecuada el tórax no se eleva ni se desciende, y esto puede verse específicamente en neumotórax o hemotórax, o neumohemotórax. Anteriormente ya lo habíamos definido. El hemotórax es un proceso en el cual involucra que el aire salió de la cavidad alveolar, bronquial, y pasa dentro de la cavidad intratorácica, ocupa del espacio del pulmón, puede llegar a colapsar el pulmón o también deslizar del eje central y puede comprimir hacia otras regiones. Esto específicamente con lo que son el neumotórax a tensión o si cuando son hemotórax de grandes consideraciones. A veces también se pueden observar no solamente en la movilización de la región pulmonar, sino también la lateralización de la tráquea, y eso también nos va a ayudar a poder entender en qué escenario estamos y dónde se encuentra el proceso de noxa o de daño. Hay que tener en cuenta que a veces llegan a ser procesos de respiración o frecuencias respiratorias muy aceleradas que la amplexación y profundidad del tórax llegan a ser muy superficiales. Hay que tener en cuenta también que puede variar desde una falta de aire, que es la sensación de falta de aire y definido como disnea, o como una falla respiratoria completa, donde es un proceso de apnea, donde no se produce la respiración propiamente. Puede originarse una emergencia médico-clínica o una emergencia de trauma. Específicamente la que acabamos de mencionar, por lo de la caída, en el ejemplo anterior del video que hemos visto, o de repente por algún tipo de golpe o colisión directo a la caja torácica, pueda generar algún efecto también de dificultad respiratoria. Y en las emergencias médico-clínicas podría ser un efecto de una crisis asmática, una exacerbación de un EPOC, que también es una enfermedad concomitante anteriormente, una enfermedad crónica, o también por un shock anafiláctico, donde se produce un edema de manera exacerbada, obstruye la luz del árbol bronquial y no permite una adecuada oxigenación. Transporte de oxígeno y posteriormente una oxigenación. Esto también puede atribuirse a obstrucciones parciales o totales de las vías respiratorias, tanto superior e inferior, y esto propiamente lo vamos a encontrar en los grupos etarios pediátricos, donde usualmente niños llegan a meterse objetos extraños a la boca, lo degluten y no llega a pasar por el esófago, sino se va a la parte respiratoria, disminuyendo o obliterando totalmente la luz del árbol bronquial, específicamente en la región de la tráquea o si no alguno de los bronquios donde pueda llegar, sabiendo que usualmente llegan a irse hacia el bronquio derecho. Y con respecto a lo que son colapsos de las regiones alveolares, pueden ser en la condición de, como lo mencionó hace un instante una de sus compañeras, en los recién nacidos, en los neonatos, en el caso de que haya habido algún tipo de sufrimiento, el meconio haya llegado a la región alveolar y haya hecho colapsar, ya que barrió con todas las sustancias surfactantes que se encuentran en esta región alveolar y colapsa el alveolo. Otro es también lo que viene a ser que esté completamente lleno o lleno o saturado de algún tipo de líquido. En el caso de un ahogamiento,
En el caso también del mismo meconio, hay que tener en cuenta también lo que es la hipoxia, y la hipoxia viene a estar dado, es un estado en el cual las células no reciben un aporte suficiente de oxígeno, y ese aporte va a perjudicar a las células debido a que van a generar radicales libres de hidrógenos, y estos van a ser dañinos para la propia célula. Hay que tener en cuenta qué patrones vamos a nosotros visualizar o identificar en un paciente. Usualmente el estado mental, cuando no hay eh, una hipoxia muy grave, va a estar consciente, va a estar de repente alterado en el sentido de que va a estar intranquilo, incómodo, con disconfort. Pero la posición del paciente siempre es una posición en la cual el tórax lo va a poner predisponentemente hacia adelante, va a intentar amplificar o aumentar su caja torácica con respecto a sus disposiciones de los diámetros antero-posterior y transverso, y va a optar por una posición o claro, está bien, una posición en forma de tripié, como se puede visualizar en la imagen. Llega a ponerse como si estuviera poniendo un soporte y intentando aumentar la caja torácica. En la evaluación inicial vamos a ver la expresión de la cara, ya que si sabemos que puede ser por algún tipo de objeto extraño, usualmente las características son una cara de muerte inminente, de terror, y el signo universal que colocan sus manos alrededor del cuello. El patrón del lenguaje, como les mencioné, es muy importante poder detallar cómo está la comunicación, y según ello nosotros podemos interpretar qué tanto es la afección y dónde presumiblemente puede estar. Con respecto a la piel y la membrana de las mucosas, específicamente la piel es para poder ver si hay cianosis distal y si hay algún tipo de frialdad. Las mucosas, vamos a ver de repente algún tipo de alteración con respecto a si están humectadas o no humectadas. Recuerden que el proceso de respiración es movimiento continuo de aire, entonces si es un proceso muy exacerbado o acelerado, va a barrer con esta humedad y vamos a encontrar membranas de las mucosas muy secas. La obstrucción parcial o completa de la vía aérea van a generar sonidos muy característicos. Si ustedes han tenido la posibilidad de poder tener algún paciente o algún familiar que se haya atragantado o haya tenido algún objeto extraño en la vía respiratoria superior, su sonido es como si estuviera algo que dificultara el pasaje del aire, tanto para la inhalación como para la exhalación. Y en la auscultación a través de un estetoscopio, si usted lo ubica en las regiones pulmonares, esto siempre y cuando usted va a saber a dónde debería hacer la evaluación, que también lo vamos a ver en la sesión del día viernes, va a encontrar un ronco, es como si pasara por un tubo y sonara como un revoloteo. Ese es un ronco que van a encontrar específicamente de sonidos de la tráquea. Y si fueran por estructuras que se encuentran más abajo, más finos, van a ser de repente sibilantes, aunque no es patoneumónico de una obstrucción por objeto extraño, sino por un proceso asmático. En el caso de que hubiera elevación y descenso del tórax, vamos a ver si concuerda o no con estos sonidos sobreagregados, pero específicamente poder saber si hay algún tipo de alteración en el movimiento torácico. André, Hay una persona con su micro André, abierto. no está jugando. Hay que respetar las cosas. Correcto. Disculpen. Y ahora sí creo que sí. Ver también con respecto a la frecuencia y la calidad de la respiración, como les menciono. No es lo mismo decir que tiene, por decir, 8 respiraciones por minuto, que sean simétricos y constantes sus procesos de inhalación y exhalación, y que tengan otro que es inhala, exhala en un patrón normal, pero hacen procesos de apnea, de pausa, de no respiren. Y otra vez vuelve a retomar y vuelve a respirar. O procesos donde se hacen procesos rápidos, ¿no? Inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, podrían llegar a ser hasta aproximadamente 40 respiraciones por minuto. Con este tipo de alteraciones también uno puede presumir qué pronóstico le conlleva al paciente.
una persona que tenga una respiración exagerada en patrón, en frecuencia, uno puede presumir si se puede fatigar o no estos músculos y si requiere o no algún tipo de asistencia respiratoria, ya sea primero una oxigenación por cánula binasal, mascarilla de reservorio, ventilación a presión positiva en caso que no ayude la movilización del ingreso del aire de un medio externo a un medio interno, y si totalmente no existe un patrón respiratorio tanto muscular como de respuesta por los centros neurológicos respiratorios, podríamos ya estar hablando de alguna necesidad de alguna respiración mecánica o ventilación mecánica. Para tal caso debemos inspeccionar la boca, los labios, la nariz en busca de cianosis. Específicamente yo diría la región oral y también los pulpejos de los dedos, donde fácilmente uno puede ver las tonalidades de cianosis distales. Ahora, otra cosa es también ver cómo está la distensión venosa yugular. Esto específicamente cuando existe algún problema cardíaco que conlleve también algún problema respiratorio. ¿En qué sentido? Si estamos frente a un escenario de un edema pulmonar por una insuficiencia congestiva, el corazón va a estar un corazón insuficiente, no va a latir adecuadamente, entonces los volúmenes que va a manejar son insuficientes, entonces siempre va a preponderar la precarga frente a la postcarga. Entonces, todos los volúmenes de manera retrógrada van a estar como que obstruidos, no es la palabra obstruidos, es no permiten que continúe el transporte adecuado, van a estar estáticos, esa es la palabra. Entonces va a haber una ingurgitación yugular. Ustedes ponen al paciente en una posición sentada de aproximadamente 45 grados, lateralizan ligeramente el tórax, la cabeza, y van a poder ver la ingurgitación yugular. ¿Cómo también pueden asegurarse para poder ver? Presionan un poco la parte hepática, que es del lado, del lado derecho, y van a ver cómo está la ingurgitación yugular. Lo otro es ver las desviaciones o desplazamientos de la tráquea. Usted al paciente lo pone también en la misma posición de estar sentado en 45 grados, pone la cabeza de lo más central posible, extiende un poco la barbilla y va a ver cómo está el tórax, si está central, si está lateralizado. Ahora, si está lateralizado, puede ser bajo ciertos escenarios. ¿En qué? Si existiera un neumotórax, hace un efecto de masa y intenta botar, intenta desplazar. En caso, si fuera un colapso pulmonar y está generando un efecto de retracción por algún proceso de atelectasia, por decir así, va a estar retrayendo. Por un proceso neoplásico también hace el efecto de masa y intenta desplazar hacia otra región. Otro es cómo van las retracciones tanto del cuello, del tórax y de las regiones claviculares con efecto a las musculaturas accesorias. Hay uso del músculo esternocleidomastoideo, de los escalenos, con respecto a los intercostales externos. Hay que saber también cómo evaluar los signos vitales, como les mencioné. Una primera de la respuesta del organismo es frente a un escenario que hay una taquipnia, una elevación de la frecuencia respiratoria, va a haber una taquicardia. Pero va a llegar un momento en que esta taquipnia llegó a saturar tanto los músculos respiratorios que no van a poder hacer una función contráctil adecuada para poder movilizar el tórax, que por más que la frecuencia cardíaca se siga disparando, no va a poder permitir el transporte adecuado de oxígeno. Entonces, para tal sentido, tenemos que siempre visualizar frecuencia cardíaca, presión, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. En la saturación de oxígeno también hay que tener las consideraciones de cómo debemos utilizar el pulsoxímetro. No es, lo coloco, voy a ver si está bien colocado, si el hecho unguial lo permite adecuadamente captar el láser, el haz del láser. De repente hay personas que tienen esmalte, ¿cómo se le llama esto? Uñas falsas, no sé cómo le dicen, son uñas falsas que no permiten una adecuada lectura del haz, entonces vamos a tener interpretaciones inadecuadas. Hay enfermedades como hongos o nicomicosis que también van a alterar
la interpretación de la interpretación del pulsoxímetro. Ahora, a su vez, también tenemos que saber de enfermedades concomitantes o enfermedades crónicas. Y en este caso debemos saber específicamente las enfermedades más usuales, tanto en el grupo pediátrico, en el grupo de adultos. El asma es una de las enfermedades más importantes, ya que sus crisis son los motivos principales que llevan a un cuadro de emergencia o urgencia y necesitan la atención a través de un centro especializado. Sabemos que el asma es un proceso de un broncoespasmo que puede ser por un elemento alergénico, puede ser disparado por un proceso infeccioso, una alergia como si fuera una rinitis, y estos pueden ser manejados muy fácilmente con sus inhaladores, siguiendo prescripciones, o también con terapias de rescate. Eso lo vamos a ver en la sesión del día viernes, donde vamos a tratar los algoritmos de tratamiento del GINA. Otras enfermedades, tales como el efisema y la fibrosis pulmonar, también conllevan a exacerbaciones, pero cuando ya están frente a una infección concomitante. Es decir, una persona que tiene un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, presenta algún tipo de bronquitis, bronquiolitis, se exacerba y necesita un proceso de tratamiento, no solamente con el antibiótico, también con tratamiento de oxígeno suplementario. Pero hay que tener cuidado, porque estas personas con EPOC trabajan a consideraciones o a características de baja concentración de oxígeno y también a un nivel de concentración de CO2. Si nosotros elevamos mucho el oxígeno, vamos a hacer que esta persona haga un proceso de apnea o de inhibición de la respiración y vamos a tener un efecto dañino. Con respecto a la fibrosis pulmonar, no puede movilizar adecuadamente la caja torácica y no puede permitir el intercambio gaseoso adecuado. Entonces, estas personas a la larga van a necesitar tratamientos más invasivos para restaurar el proceso de intercambio gaseoso. En respecto a la auscultación de los pulmones, vamos a ver los sonidos anormales. Y estos son, como les vuelvo a mencionar, sibilantes, característicos de un proceso de asma. Los crepitantes, específicamente en un escenario de neumonía, que es una infección respiratoria, o también frente a un escenario de algún edema pulmonar. El roncus, que es propiamente un objeto extraño a nivel de la tráquea. Ahora, debemos tener procesos simétricos. Lo que escucho en el ápice derecho, debo escucharlo en el ápice izquierdo. Lo que escucho en la base izquierda, debo escuchar en la base derecha. Y siempre debe haber patrones respiratorios y deben estar presentes, porque a veces hay procesos que generan atelectasia y como no llegan el flujo o la ventilación a esos segmentos, no escuchamos sonidos. O hay enfermedades que, ¿cómo lo puedo decir? Aumentan los sonidos anormales. Hay que tener en cuenta también con respecto a la falta de aire y el acortamiento de la respiración. Si es meramente de un proceso del sistema respiratorio o involucra la caja torácica. Ahora, existen patrones psicológicos, tales como la ansiedad, la agitación o estados alterados de la conciencia que también generan dificultad respiratoria. Para tal sentido, en la última sesión del módulo 3, que es el sistema respiratorio, vamos a ver también las partes psicológicas de ello. También hay que tener en cuenta que hay ciertos medicamentos, drogas o sustancias químicas que alteran el patrón respiratorio. Hay personas que son dependientes de ansiolíticos, que por uso cotidiano, ya sea una prescripción habitual, puedan llegar a generar procesos de apnea, porque inhiben el centro respiratorio. Hay que tener en cuenta también que la cianosis es uno de los signos más tardíos en una hipoxia. Ya cuando ha pasado un tiempo considerable, recién existe la cianosis distal, ya que también el corazón, el sistema cardiovascular va a intentar compensarlo con un aumento de la frecuencia cardíaca, pero esto en una instancia más prolongada no llega a generar una homeostasis adecuada para que pueda
suplir la perfusión adecuada para las células. Los cambios a nivel de la piel pueden ser la palidez, el enrojecimiento. En el caso propio, como les mencioné, de una intoxicación por monóxido de carbono en un incendio, lo que vamos a encontrar es una persona totalmente colorada, enrojecida, pero no significa que fue por el proceso de contacto de la temperatura o un golpe de calor, sino que son las compensaciones que el cuerpo está intentando hacer para poder suplir de oxígeno y ante la dificultad de la afinidad del oxígeno ante la hemoglobina. Ahora, con respecto a las respiraciones, vamos a ver los ruidos, son los graznidos, el gorgoteo, el ronquido, el estridor, la tos, los sibilantes. De entre todo lo que estamos viendo ahí, el proceso de la tos es un reflejo involuntario a través de un proceso irritativo, y específicamente es eso, por un proceso irritativo se genera la tos. Con respecto a lo que son los sibilantes, la luz del bronquio es así, sucede algún proceso, ya sea un proceso irritativo, un alergeno, hace una broncodilatación y el flujo que estaba ingresando se vuelve turbulento y genera lo que son los sibilantes. Y para intentar emular algún tipo de sonido es como si fuera un silbido. Van a escucharlo. Con respecto a lo que son los estridores, es propiamente de algún tipo de alteración en la parte bronquial. Los gorgoteos, esos van a ser más por un efecto, también puede ser en objetos extraños en la vía respiratoria. Eso también lo vamos a ver en el patrón respiratorio, que lo vamos a ver al final. Con respecto a los signos y síntomas, cuanto más es la dificultad respiratoria, más es eh, eh, la dificultad para poder realizar una conversación clara. ¿Por qué? Porque conforme va aumentando la necesidad de oxígeno en las células, el cuerpo intenta aumentar su patrón respiratorio, entonces el hecho de hablar disminuiría esta posibilidad, entonces limita que ingrese más el oxígeno, entonces las personas, conforme progresa la dificultad, tienen dificultad para poder hablar. La retracción y el empleo de músculos accesorios es muy grosero, es imposible equivocarse cuando estamos frente a este escenario de dificultad respiratoria. Y el patrón respiratorio, como les menciono, siempre es simétrico, un proceso de inspiración seguido de un proceso de exhalación. Y estos son por tiempos, proceso inspiratorio, proceso expiratorio, proceso inspiratorio, proceso expiratorio. A veces pueden haber procesos de apnea y estos van a ser trastornos del patrón respiratorio o aceleraciones. Hay más procesos de manera escalonada, ascendiente con respecto al proceso inspiratorio. Eso también puede ser propio de los patrones de Kussmaul o Cheng-Stone. Las alteraciones del estado mental también pueden generar alteraciones en el patrón respiratorio, ya que sabemos que existe un patrón voluntario y un patrón involuntario. El aleteo nasal, tanto en la fase de evaluación que mencionó su compañera con respecto al distrés respiratorio del neonato recién nacido, también lo vamos a ver en las personas adultas, en la que la necesidad de oxígeno genera la activación de estos músculos. El desplazamiento de la tráquea, ya lo hemos mencionado, y la respiración de los labios fruncidos. Esto es la necesidad de querer absorber aire. Van a ver que está la persona como queriendo succionar el aire, obtener más aire de lo que puedan captar en una respiración normal. Ahora, aquí está la gráfica, donde espero nos pueda ayudar con respecto al aleteo nasal, donde vamos a ver que aperturan más las fosas nasales. Lo otro es lo que viene a ser los labios fruncidos en la exhalación. La cianosis que podemos ver tanto en las conjuntivas de la región de la cavidad oral o la cavidad ocular, lo que son los músculos accesorios del esternocleido mastoideo, específicamente lo que está visualizándose aquí. Con respecto a lo que son los ruidos respiratorios, vamos a ver lo que son los sibilantes o los estertores. El patrón respiratorio siempre es tóraco-abdominal, como les mencioné en la parte del adulto. Perdón, y con respecto a lo que son los estados mentales por privación de oxígeno o grados de hipoxia, vamos a ver un estado de inconsciencia, mareo, inquietud, ansiedad, confusión y combatibilidad. Hay que tener en cuenta que para poder cerciorarse que el paciente respira, no solamente es ver que se moviliza la caja torácica, sino también saber a qué frecuencia va, qué patrón cumple, o si respeta el patrón tóraco-abdominal,
si es una amplexación o una movilización de la caja torácica muy superficial, o cumple también que se eleva a una cantidad de centímetros y también se deprime de la misma consideraciones. El tratamiento, un momento, permítame corregir, que no sé qué pasó aquí, que se cambió las letras de otro color. ¿Dónde está? Con respecto al tratamiento hospitalario, es brindarle la cantidad de oxígeno necesaria. Y para tal sentido, es saber cuándo requiere oxígeno por cánula binasal, cuándo requiere oxígeno por mascarilla o mascarilla por reservorio, o cuándo sabemos que ninguno de los que ya hemos mencionado y podemos pasar recién a una ventilación a presión positiva. Con respecto a lo que es las respiraciones inadecuadas, hay que saber que para poder brindar un adecuado suplemento de oxígeno, una terapia suplementaria de oxígeno, debemos de haber permeabilizado las vías. Y para tal sentido debemos saber si vamos a utilizar una cánula binasal o la bigotera nasal, deben ser permeables las fosas nasales, porque si hubiera algún tipo de desplazamiento del tabique nasal, algún cornete inflamado, un proceso neoplásico que obstruye y no permita que el flujo de aire ingrese por las fosas nasales, el brindarle por cánula nasal va a ser ineficiente, inadecuado. Pasaríamos a una mascarilla o una mascarilla de reservorio. Y también es como sigue el funcionamiento respiratorio, si sigue captando oxígeno o es que el patrón ya no puede obtener aire de manera activa. Entonces necesitamos un flujo mayor, de repente una ventilación a presión positiva. Y eso también hay que tener en cuenta. A veces se utiliza también en caso de que hubiera un siniestro, un traumatismo encefalocraneano, una escala de Glasgow de 8 o menos, ya sería un indicador para una intubación y de repente un manejo por presión positiva en caso de ventilación, en caso no tuviéramos una ventilación mecánica. Y obviamente, si estamos frente a este escenario o un escenario similar, es el transporte rápidamente a un establecimiento hospitalario para que puedan hacerse el manejo adecuado. Hay que tener en cuenta que el manejo de la oxigenación va a depender mucho también del pulsoxímetro. Para tal sentido, debemos saber que el pulsoxímetro debe tener ciertas características. Primero es que debe tener una carga adecuada, si es que fuera recargable, o si es por pilas, tener pilas cargadas, que no estén desgastadas o con un uso muy prolongado, que la parte del láser no tenga ningún tipo de daño, ni tampoco ninguna obstrucción por el cual va a pasar el haz de la luz. Colocar el dedo hasta el final del pulsómetro, que tiene también sus propios indicadores. No es sujetarlo, presionarlo, hacer un esfuerzo exagerado de presión para que pueda cuantificarlo, solamente es permitir que el sensor identifique dónde está el leche unguial y que pueda identificar a través del haz de luz qué concentración de oxígeno hay. A su vez también es identificar cómo están los otros signos vitales, como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial. Determinar si la persona a la cual vamos a auxiliar utiliza una medicación continua y prescrita. ¿En qué sentido? En el caso de que estuviéramos hablando de un paciente asmático, saber si este paciente asmático utiliza, un ejemplo, el salbutamol. ¿Usted utiliza el salbutamol? Sí, ¿a qué dosis? ¿Lo ha utilizado recientemente? Usualmente las crisis, que son leves a moderadas, se pueden llegar a manejar o revertir frente a un escenario del uso del salbutamol. Usualmente la guía de Gina no sugiere o no establece que estas personas de este tipo de severidad deberían ir a un centro hospitalario para un manejo avanzado o más, que involucre más medicamentos. Ya en el tratamiento continuo o de larga duración que le va a dar el neumólogo, van a ir otros medicamentos tales como de repente un beta-agonista, ya no de acción corta, que es como es el salbutamol, sino uno de larga, como el salmeterol, o si no puede agregarse también un corticoide inhalatorio, como lo que viene a ser la dexametasona, perdón. O también puede ser también un leucotrieno. Eso lo vamos a ver propiamente en la clase del asma del día viernes. También saber que
identificar cuáles son los riesgos que puede haber. ¿En qué sentido? ¿Es un paciente alérgico a qué medicamentos? No necesariamente a antibióticos, puede ser alérgico, puede ser alérgico de repente al paracetamol, y este ha generado un efecto de un angioedema, y no estamos frente a un escenario de una crisis asmática, sino de un angioedema, y que no necesita su salbutamol, sino que necesita es la epinefrina. Entonces, identificar cuáles han sido los posibles desencadenantes de este proceso de dificultad respiratoria. Otro es poner al paciente en una condición cómoda y también que permita que la caja torácica tenga una amplexación o que sus diámetros sean los máximos aprovechables, e iniciar el transporte inmediatamente. Durante el transporte, el camino hospitalario o a donde sea nuestro punto de destino, siempre es mantener un manejo continuo y constante de los signos vitales. No dejar de lado, porque en estos momentos se está saturando 100%, no me voy a preocupar y va a demorar por lo menos 20 minutos. Va a llegar en ese mismo escenario. Eso es totalmente falso. Porque usted puede estar frente a un escenario de una persona que está en un broncoespasmo, por citar el mismo ejemplo, que pasa de un moderado a un severo y totalmente se obstruye la luz. Y usted no va a escuchar los sibilantes, no va a hacer nada, pero va a actuar como un tórax silente. Pero lo que va a ver es que la saturación poco a poco va a ir decayendo. Entonces, para tal sentido, siempre es monitoreo constante de los signos vitales. Asegurar una oxigenación y que usted también tenga sus implementos de oxigenación suplementaria oportunos, que su tanque de oxígeno esté habilitado, que las cánulas binasales que usted va a tener en su equipo de trabajo sean adecuados, que hayan sido renovados. Con respecto a lo que son las consideraciones de soporte avanzado, en caso de que usted vaya a requerir el uso de algún tipo de ventilación por presión positiva, también haber visto si tiene su laringoscopio, si usted conoce cuáles son los pasos a seguir para una intubación, si su equipo de ventilación positiva está óptimo y adecuado. A veces existe que el AMBU está bien, tiene todo, pero la cánula de oxígeno que va a ir a la bolsa de reservorio está rota, no está al mismo acoplamiento, o si no, a veces lo que sucede, tienen su laringoscopio, tienen todo, pero la pila está descargada o el foco no alumbra, y esas son limitaciones que uno va a tener para poder hacer una intubación adecuada. Eso también lo vamos a ver en lo que son manejo de vía aérea avanzada. Ahora, con respecto a los medicamentos de dosis única, esto específicamente ya hablemos del asma, que es el uso del salbutamol. Específicamente, hay que determinar cómo son los signos y síntomas de la dificultad respiratoria en el momento que uno llegue a hacer la atención o la intervención. ¿Por qué? Porque después de haber discutido el cuadro de uso del salbutamol por las sugerencias de Gina, uno puede administrar salbutamol y esperar un rango de aproximadamente 20 a una hora y ver 20 minutos a una hora, y ver cómo los síntomas o desaparecen o alivian, o se mantienen o exacerban. Y para tal sentido, debemos saber cuál es su medicación base inicial. A veces hay personas que son asmáticos que utilizan no solamente el salbutamol, sino que también utilizan el bromuro de ipatropio. Entonces, para manejo propio de una crisis asmática no se utiliza el bromuro de ipatropio, pero de repente se saltó, se olvidó esa dosis y por eso se exacerbó. Entonces, podemos ir utilizando el bromuro de ipatropio, el corticoide inhalatorio, coadyuvando al salbutamol. Ahora, dentro de lo que es GINA, también sugiere el tratamiento de corticoides. Y en el mismo GINA, en el uso de corticoides, no mencionan que haya una mejoría sustancial si utilizan un corticoide por vía oral o por vía inhalatoria o por vía endovenosa. Que sí, el llegado del medicamento va a diferir por cuál de las vías usted va a administrar, eso tiene relación. Entonces hay que tener en cuenta ello. Otra es la autorización por la dirección médica. En caso de que su unidad especializada tenga un contacto médico, él va a ser el encargado de decir si administre tanto o cada cuánto va a administrar lo que es el salbutamol. Eso específicamente también no va a escapar de discusión de nosotros, que el día viernes vamos a hacer un amplio reconocimiento con respecto a guías internacionales y nacionales del manejo de asma y de las crisis asmáticas.
hay que tener en cuenta también que la incapacidad de utilizar el dispositivo es tanta la dificultad respiratoria que si uno quiere administrar el salbutamol no va a permitir que colabore, porque el patrón respiratorio es muy exagerado, muy alto, que el hecho de querer suministrar el salbutamol no va a llegar a las vías que la requieran. Otro es que no tenga una prescripción del salbutamol y nosotros querramos brindarles el tratamiento sin haber sido diagnosticado y prescrito por un personal médico. Hay que tener en cuenta que si no hay prescripción médica, el tratamiento del salbutamol, por más que sea una crisis asmática de debut o de novo, no lo podemos brindar. Lo más oportuno sería brindarle la oxigenoterapia necesaria y hacer el transporte oportuno a un centro especializado. El paciente debe de haber empleado la dosis máxima y en este caso también vamos a volverlo a mencionar en el cuadro del GINA, cómo se debe administrar el salbutamol frente a un escenario de una crisis asmática. Ahora, con respecto a los efectos dañinos, adversos o secundarios del salbutamol, como es un beta 2 agonista, va a actuar a nivel de los receptores cardíacos, en los cuales van a generar un aumento de la frecuencia cardíaca. Estos también van a actuar a nivel sistema del músculo liso, esquelético liso, generando temblores, a nivel del sistema nervioso, un nerviosismo. Como es un uso directo sobre la mucosa, va a generar algún tipo de resequedad. Náuseas y vómitos está descrito alrededor de un 1%, pero en lo que va de mi práctica no he llegado a ver nadie que tenga náuseas y vómitos por el uso del salbutamol. Hay que tener en cuenta que para hacer el uso de los medicamentos tiene que estar la autorización del médico, identificar al paciente al que se le va a brindar, no es a líneas generales a todos, que identificamos el medicamento también y que el medicamento tenga las condiciones mínimas necesarias. ¿En qué sentido? Que el medicamento haya sido resguardado o cuidado en temperatura, no exposición a sol, no golpes, no traumatismo, ya que recuerden que estos elementos, no tengo la mano, son presurizados. Y si tienen algún golpe o daño, esto puede mitigar o limitar la dosis que pueda suministrar. Hay que tener en cuenta también que para la aplicación de estos tipos de medicamentos siempre tiene que ser agitado para poder homogeneizar los elementos que se hayan precipitado y para que en el momento de la aplicación salga una dosis estándar y uniforme. Otro es la dosis correcta, y eso propiamente lo vamos a ver con lo que son los algoritmos de GINA. Y bueno, la vía correcta, ¿no? Y en este caso, para la administración del salbutamol en frente a un escenario de una crisis, tenemos dos maneras de administrarlo. Uno es directamente, agarran el inhalador, lo agitan y lo colocan hacia el paciente, que el paciente haga una exhalación profunda y al momento que va a hacer la inhalación, usted aplica o brinda la dosis. Lo otro también que puede ser a través de un espaciador, y el espaciador tiene que ser específicamente para el paciente, porque no un paciente pediátrico va a utilizar un espaciador de un adulto. ¿Alguien tiene el micro abierto? Brian Herrera, ¿algún comentario? Correcto. Entonces, eso es lo que uno tiene que observar frente a este tipo de administración de estos medicamentos. Ahora, es importante revisar la fecha de caducidad, porque a veces hay pacientes que son, la verdad es que son descuidados, como son pacientes crónicos, utilizan el medicamento cuando lo requieren y se olvidan de su tratamiento continuo. ¿En qué sentido? Guardan el medicamento y si no les ha venido una crisis en 6-7 meses, no han revisado si el medicamento ha caducado, si lo han guardado en buenas condiciones y cuando lo requieren lo buscan, lo utilizan y si funciona, bien. Si no, van a buscar otro tipo de auxilio o tratamiento alterno, ya sea conseguir un nuevo medicamento, dirigirse a un centro hospitalario, un centro clínico. Hay que tener en cuenta también que el paciente debe de, de brindar las características idóneas del medicamento usado, a usar, mejor dicho, y cuáles son sus prescripciones. A veces, y en condiciones específicamente de pacientes ya de edad avanzada, es un poco difícil porque se generalizan, no se acuerdan el nombre. El medicamento, me acuerdo a una temporada haber trabajado en la cual me dijeron,
Sí, me utilicé el inhalador amarillo, pero uno a veces, por falta de práctica o de conocimiento, ¿cuál será el inhalador amarillo? O el inhalador de color morado. Y eso varía según la marca. Entonces sería siempre importante saber cuál es el listado de los medicamentos. Para la indicación del uso, el inhalador debe estar a una temperatura ambiente adecuada, no expuesta directamente a calor. Se debe de agitar vigorosamente, como mencioné, para poder homogenizar el elemento, el medicamento dentro del disparador. Debe retirarse la mascarilla en caso de que se le está brindando una oxigenación por máscara. Pedir que haga una exhalación profunda y en el momento que va a hacer la inhalación, aplicar la dosis. Que el paciente coloque alrededor de la boquilla el inhalador y pueda hacer ¿cómo se llama esto? La captación del medicamento en la mayor concentración posible. Ahora, como podemos ver, se retira al paciente la mascarilla a la cual se le está brindando oxigenación de terapia suplementaria. Se ha agitado el salbutamol, usualmente son de características como se ven de color media verde, celeste. Al momento de la inspiración se hace el puff, la aplicación. Se le pide al paciente que retenga el aire lo máximo posible y esperar aproximadamente 20 minutos para una nueva colocación después de la dosis suministrada. Volver a colocar durante este periodo de espera para la nueva dosis la mascarilla de oxígeno. Esto es una mascarilla con bolsa de reservorio. Y siempre es la evaluación continua de los signos vitales, ya sea la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, como se ve aquí, y también la saturación de oxígeno a través de un elemento como el pulsoxímetro. Con respecto a los medicamentos, se deben reevaluar los signos vitales, la reevaluación enfocada. ¿En qué sentido? Si estamos frente a un escenario de un asma o de una crisis asmática, que es el término adecuado, si tenemos la posibilidad de evaluarlo a través de la auscultación, escuchamos donde ubicamos los sibilantes y ver cómo va disminuyendo o no va disminuyendo. Esto no es un efecto mágico, por más de que la persona, después de haberse colocado, siente un alivio, una mejoría, no desaparece el sibilante. Lo que sucede es que disminuye la intensidad del proceso del broncoespasmo. Entonces, usted le da su aplicación, evalúa y recién a la hora y media va a poder observar un tratamiento de alivio radical y de gran concentración. Ahora, repetir la dosis en caso de que no hubiera cambio, y esto también lo vamos a ver propiamente en la evaluación, en el desarrollo de las sugerencias de Gina. Ahora, como se les mencionó, los inhaladores tienen dispositivos espaciadores. Usualmente es el espaciador que se utiliza a nivel pediátrico. Tiene un cuerpo de plástico, una boquilla amplia que va a abarcar toda la región nasal como la cavidad oral, que va a ir por debajo del mentón. Ahora hay que tener cuidado con ese tipo de elementos si es que vamos a usarlo y el paciente lo tiene, ¿no? Porque usualmente, al igual que su inhalador, no tienen cuidados para guardar y usualmente está con residuos como polvo, a veces hasta otras cosas. He encontrado telarañas, insectos. Hay que tener bastante cuidado. Otros dispositivos más portátiles son así tipo lapicero, son espaciadores más específicos. Estos más también son para pacientes ya con EPOC o fibrosis. Con respecto a la dificultad respiratoria en niños y lactantes, es un empleo muy común los inhaladores, específicamente en las etapas que involucran de los 5 meses de vida hasta los 5 años, donde usualmente no se puede dar el diagnóstico de asma, sino de bronquiolitis, y son procesos de broncoespasmo. Se le va a dar tratamiento con inhaladores o nebulizaciones, y eso es específicamente lo que nosotros debemos de buscar o detallar en la historia clínica a los pacientes o a los familiares. El deterioro del estado respiratorio es la causa más común de la falla respiratoria o también del paro cardiorrespiratorio. El paramédico debe ser capaz de identificar de forma muy rápida la dificultad respiratoria y la falla respiratoria en menores. Y esto aquí entra en detalle a lo que mencionó su compañera.
compañera, perdón. El aleteo nasal, el quejido, músculos intercostales, patrón tóraco-abdominal alterado. Ahora, con respecto a la falla respiratoria, debemos saber que la oxigenación inadecuada de sangre, así como la eliminación inadecuada de dióxido de carbono, puede verse a la obstrucción de las vías aéreas, enfermedades o traumas. Ahora, quiero entender acá que la obstrucción de las vías aéreas no solamente limita la eliminación del dióxido de carbono, sino también que puede haber una ventilación adecuada. Con respecto a las enfermedades tales como el EPO con la fibrosis, van a haber también alteraciones que puedan dificultar el pasaje del volumen respiratorio, el volumen tidal, ¿no? Y con respecto al trauma, va a dañar la caja torácica y esto no va a permitir que el movimiento que involucra la variación de los diámetros anteroposteriores y transversos genere una ventilación adecuada. Ahora, la dificultad respiratoria en los niños y lactantes, la variación vamos a ver, uno es integrar una impresión general. ¿En qué sentido? Si vamos a ver en un caso de un niño, de un recién nacido, digamos 20 días de nacido, que tiene dificultad para lactar, para amamantar, que está intranquilo, que no llega a tener calma por más que esté junto a sus padres o a la persona que sea su contacto. Esto presumiblemente puede vernos a un factor respiratorio. Agréguenle, si ustedes logran ver, signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, quejido audible, musculatura accesoria respiratoria, tales como los intercostales, depresión de la sifosis, y el otro es el patrón tóraco-abdominal. Ahora, a este tipo de pacientes hay que también saber, dependiendo específicamente de la hora del lactante que estamos mencionando, es si ha habido fiebre, no ha habido fiebre, porque podríamos estar frente a un escenario de una infección de las vías respiratorias. Esto también es específicamente de gran importancia y tenemos que evaluarlo, controlarlo es la palabra, controlarlo bien al detalle, minuciosamente, ver cómo está su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Con respecto a los signos tempranos de dificultad respiratoria, uno va a ser el aumento del uso de musculatura accesoria, la retracción intercostal, taquipnea acompañada de taquicardia, perdón, el aleteo nasal, el quejido audible, la exhalación prolongada. En los niños no va a ser muy fácil de encontrar una tos, usualmente cuando son menores de 5 meses. Sí vamos a encontrar con respecto a la cianosis de las extremidades distales, y tengo ahí el video para que puedan observarlo, y la ansiedad o intranquilidad. En el caso de los lactantes, ellos no van a poder comunicar. Lo que vamos a encontrar es un niño intranquilo y que está totalmente llorando, no puede sosegar esta intranquilidad. Con respecto a los signos de la falla respiratoria, vamos a ver la alteración del estado de conciencia. Van a ser pacientes con tendencia al sueño, somnolientos o comatosos. Lo otro es ya al trastorno de la frecuencia cardíaca, donde vamos a hacer la bradicardia, la hipotensión, la frecuencia respiratoria irregular, patrones muy superficiales que no movilizan muy bien la caja torácica. Lo otro es la cianosis, que ya habíamos mencionado, una cianosis más marcada, pérdida del tono muscular, el músculo está más relajado, no tiene tono. Es la palabra que debemos saber. ¿En qué sentido? El cuerpo siempre tiene un tono. Si ustedes pueden palpar la región de su brazo, por más que no hagan ningún movimiento, ni estén oprimiendo ni nada, el músculo tiene un tono. Y cuando pierde esto, pues significa algún tipo de deterioro, ya sea a nivel del sistema nervioso central o algún deterioro de las comunicaciones del sistema nervioso. Los ruidos respiratorios pueden estar ausentes. En el caso de que estemos hablando otra vez de un proceso asmático, o bueno, en el caso de los lactantes sería una bronquiolitis, vamos a encontrar tórax silente, y en este caso no hay ruidos anormales, pero esto no presume de que ha sosegado o ha calmado el proceso de la NOx o el daño, sino que ya fue tanto el problema que ya ese lugar donde está haciendo el broncoespasmo ya se obstruyó y no permite ni un solo pasaje de aire, pero sí están continuando los otros alveolos o bronquiolos, continuando su ventilación adecuada.
Con respecto a las respiraciones, vamos a ver cómo está la caja torácica, si llegas a amplexarse o deprimirse, y si existe un movimiento de la cabeza. Usualmente los lactantes, cuando tienen dificultad respiratoria, un poco que quieren esa intención de movilizar la cabeza para permitir que los músculos, tanto el esternocleidomastoideo como los serratos, permitan que aumente el volumen de la caja torácica. La meta del tratamiento son muy similares que las del adulto. Es vital importancia identificar y manejar temprano los estadios de una dificultad respiratoria, permitir que el niño adopte una posición cómoda, y esto es específicamente en las que esté semisentado, casi a 45 grados, lo que va a permitir que la caja torácica aumente de tamaño y pueda ingresar volúmenes mayores. En caso de no se pueda, permitir una condición similar a la que cuando la madre carga a un lactante. Con respecto a que si en cualquier momento el menor se determina algún tipo de dificultad, y ya sea por alguna obstrucción de un cuerpo extraño, es permeabilizar la vía aérea, y en caso que aún persista la dificultad respiratoria, por más que hayamos brindado una oxigenación suplementaria, es pasar a ventilación por presión positiva. Y en este caso también para lo que es la parte pediátrica vamos a hacer el estudio y la discusión de lo que son intubación en paciente pediátrico, también en lo que es manejo de vía aérea de soporte avanzado. Al igual que el adulto, el uso de los inhaladores es muy importante, y identificar cuáles son las dosis que se debe requerir y usar. Esto también es propio de la discusión del día viernes con respecto a los algoritmos y tratamientos de GINA. Con respecto a lo que es el anamnesis, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque en el lactante no vamos a tener una historia tan florida, tan amplia como en el adulto, pero sí pueden haber indicadores, como papá, mamá con antecedentes de asma. Presumiblemente eso tiene un índice de predisposición. Entonces podríamos decir, sí, puede ser un proceso de bronquiolitis, y lo que necesita de repente es su oxigenación. No, de repente no, necesita una oxigenoterapia, y a su vez de repente llevarlo a un lugar especializado donde lo puedan hacer el manejo con broncodilatadores. En el caso de que ya tuviéramos a un niño que sí tiene antecedente de asma, sí podemos manejarlo con lo que es el salbutamol y a las dosis que indica Gina. Lo otro es con respecto a la obstrucción de vía aérea. Es de una epiglotitis, una laringotraqueitis, CRUP. En este caso, que son espasmos en estas regiones, nosotros le vamos a brindar oxígeno por cánula binasal, mascarilla si es que lo requiere, pero el tratamiento efectivo es nebulizaciones con atropina que estoy hablando, adrenalina, que va a ayudar a hacer una liberación de este broncoespasmo. En sí también vamos a ver lo que viene a ser el manejo de lo que es el manejo asistencial con respecto a la evaluación continua de las funciones respiratorias, la función cardíaca, la presión arterial. Es importante darle más interés, más detalle a estos pacientes, porque usualmente pueden complicarse muy fácilmente y pueden llegar a ser un escenario, un estado de paro cardíaco, y tendríamos que aplicar lo que es el RCP pediátrico, ya sea la parte avanzada o básica, que ya habíamos discutido en sesiones primarias. Con respecto a los sibilantes, ¿qué enfermedades vamos a encontrar con este tipo de características de sonidos anormales? Vamos a estar el asma, el efisema, la bronquitis crónica, la neumonía, la falla cardíaca congestiva, entre otras, pero es patoneumónico de un proceso o una crisis asmática. En caso el runcus, vamos a ver en bronquitis crónica, efisema o broncoaspiraciones, neumonía, pero también, como les mencioné anteriormente, es característico de un objeto extraño en vías respiratorias inferiores, específicamente en la región de la tráquea. Con respecto al crépito, eso va a ser solamente dos escenarios: el edema pulmonar y la neumonía. Patoneumónico es de la neumonía. Con respecto a si son crépitos rudos o muy sutiles, eso ya podríamos estar hablando de un edema,
por un proceso de una insuficiencia cardíaca congestiva. Con respecto al EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a ser un proceso permanente caracterizado por la destrucción de las paredes del alveolo y la distensión de los sacos alveolares. Entonces, para tal sentido, debemos ver que hay una alteración en el intercambio gaseoso, donde el paciente se vuelve hipóxico y empieza a retener dióxido de carbono. Al no haber el intercambio, presumiblemente más retiene el dióxido de carbono. Los síntomas que vamos a ver en este tipo de enfermedad. Uno es que el tórax es delgado y alargado, en forma de barril. Tiene una tos seca, no productiva, no acompañada de algún tipo de expectoración. Exhalación prolongada. Ruidos respiratorios disminuidos. Sibilantes y ronquidos a la auscultación. Se encuentra una respiración con labio fruncido. Dificultad respiratoria con el ejercicio. Complexión rosada, taquipnea, taquicardia y la diaforesis. Diaforesis es la sudoración profunda. Con respecto a la bronquitis crónica, vamos a estar definida por una inflamación crónica, un edema y una producción excesiva de moco en el árbol bronquial. Actúa similar al asma. Se caracteriza por una tos productiva que persiste por al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. Esto es específicamente para el diagnóstico en pacientes pediátricos. Se caracteriza en un paciente con sobrepeso, complexión cianótica crónica, dificultad para respirar, pero menos importante que en el efisema. Tos productiva con esputo y con la auscultación se llega a encontrar ronquidos gruesos o rudos. Con respecto a lo que son el tratamiento prehospitalatorio para este tipo de pacientes, es asegurar la vía aérea que esté permeable, asegurar la respiración adecuada, aplicar oxigenoterapia suplementaria en caso que lo requiera, y esto hay que tener bastante cuidado con lo que son los pacientes EPOC. Como les dije, ellos ya se acostumbran a manejar concentraciones de dióxido de carbono, entonces cuando suben por demás la oxigenación suplementaria, barren con todo el dióxido de carbono y estos pacientes usualmente hacen periodos de inhibición respiratoria, entonces puede generar algún proceso de NOx o daño el aumentarle bruscamente las concentraciones de oxígeno. Administrar inhaladores según lo que se requiere, y eso también tienen protocolos que se utilizan a través de lo que es el EPO. Usualmente son las guías del EPO-LACTAM, si no me equivoco, que también lo vamos a revisar, pero esto ya lo revisaríamos el día sábado o el día lunes, según cómo vamos haciendo el desarrollo del GINA. La posición cómoda es igual que del asma, posición semisentado en 45 grados que predispone que la caja torácica tenga una buena amplexación. Con respecto al asma, el aumento de la sensibilidad de las vías aéreas respiratorias inferiores a un irritante, a algún elemento que genere la sobreproducción de moco y que también genere un broncoespasmo. Además, hay que tener en cuenta que esto es un efecto reversible, que se necesita de repente el uso de salbutamol, tales como medicamentos que puedan hacer un efecto de broncodilatación. Un ataque prolongado puede producir una respiración inadecuada que se conoce como un estatus o crisis asmática. La atención prehospitalaria es igual que la del EPO. Los signos y síntomas que vamos a ver es la dificultad respiratoria, la disnea, que empeora progresivamente, una tos seca, sibilantes a la auscultación, y a veces no es necesario ni siquiera ponerse un estetoscopio, también es audible fácilmente sin un estetoscopio. La taquipnea junto con la taquicardia, la ansiedad con la aprehensión y lo que es el signos y síntomas típicos de alergia, como que es la rinorrea, el estornudo, congestión nasal. El proceso infeccioso, propiamente la neumonía, es una patología que abarca específicamente las regiones alveolares donde se produce una infección bacteriana o virus que genera una respuesta exacerbada tanto de la parte inmunológica como de la parte del patógeno o el evento microbiano. Esto va a generar una inflamación del tejido pulmonar, una acumulación de líquido, ya sea pus en los alvéolos, y esto va a dificultar que la ventilación sea constante a nivel de los alvéolos, disminuyendo la relación ventilación-perfusión. También se puede presentar
por elementos irritativos a través de la inhalación, en elementos tóxicos que puedan generar una broncoaspiración cuando haya vertido el contenido gástrico y que haya ingresado hacia la región pulmonar. Esto ya sería una neumonía química. La atención prehospitalaria es igual que cualquier otra dificultad respiratoria, oxigenoterapia suplementaria. Los signos y síntomas que vamos a encontrar: patoneumónico para una neumonía, fiebre con dificultad respiratoria y una tos productiva. Eso es lo característico para lo que es una neumonía. A su vez, también vamos a encontrar lo que es el malestar general, disminución de apetito, la taquipnea con la taquicardia, el dolor torácico que empeora con la respiración, disminución de la caja torácica, y en la auscultación vamos a encontrar crépitos y ronquidos. Con respecto a la embolia pulmonar, es la obstrucción súbita ya de la porción sanguínea a través de la arteria pulmonar, en la cual una de sus ramas se ve obstruida a la luz totalmente o generalmente ocasionada por un coágulo, pero también puede verse una burbuja de aire, y esto podría ser un émbolo aéreo, también puede ser un émbolo graso. Cuando hay exposición del cuerpo óseo y este haya eliminado algún tipo de contenido graso de la médula, puede viajar por el torrente sanguíneo y llegar a la parte de la arteria pulmonar y generar un émbolo graso. La atención prehospitalaria es igual que cualquier otra, que es la dificultad respiratoria, en la cual vamos a ver también signos y síntomas como que son la disnea aguda sin explicación, signos de dificultad respiratoria, dolor torácico agudo y punzante, una tos que puede estar acompañada con sangre, la taquipnea con la taquicardia, síncope, piel fría y humectada, intranquilidad, ansiedad, disminución de la tensión arterial, signos tardíos. Vamos a encontrar también lo que son cianosis que se puede exacerbar en escenarios muy tardíos, y otros que las venas del cuello van a estar distendidos. Ahora, con respecto al edema agudo pulmonar, vamos a encontrar que es una acumulación excesiva de líquido en los alvéolos y en los capilares, altera el intercambio normal de los gases produciendo hipoxia. Hay dos tipos, el cardiogénico y el no cardiogénico. El cardiogénico es por una insuficiencia cardíaca, y el no cardiogénico puede verse por alteraciones a través de la presión coloidosmótica con la hidrostática. Esto más pueden verse a problemas a nivel del riñón, también a nivel de problemas de insuficiencia hepática. La atención prehospitalaria va a ser igual que en cualquier otra dificultad respiratoria. Los signos que vamos a encontrar son la disnea, específicamente con la actividad, la dificultad respiratoria al acostarse, el esputo espumoso, la taquicardia, la ansiedad, la aprensión, la combatividad, la confusión, la posición de tripié, la fatiga, los crépitos y sibilantes en la auscultación, la cianosis o el color de la piel, una tonalidad medio de ceniza, una piel pálida y húmeda, las venas del cuello distendidas y las extremidades inferiores hinchadas. Específicamente para las que son las venas del cuello distendidas, que es la ingurgitación yugular, puede ser para una insuficiencia cardíaca, y lo que es las extremidades inferiores hinchadas, también por una insuficiencia cardíaca, o también por un problema que puede involucrar el sistema renal o el sistema hepático. Entonces, eso sería todo con respecto a la parte de la discusión de emergencias respiratorias. Estaríamos dando por culminado la sesión si hubiera